somos los artistas que podemos como viajar y vivir, ¿sabes? Como que el arte que haces te lleva a todos lados y eso es bonito y gratificante también que en todos lados del mundo te consigues gente que te aprecia, conoce lo que hace y te tratan súper bien y conocen el trabajo. Y de verdad que, no sé, yo creo que nunca va a parar de viajar. Gente, ¿qué tal? Mi nombre es Yomico Moreno, artista de tatuaje hace 15 años, nacido en Venezuela, actualmente resido en Nueva York. El tatú hay una conexión directa, y no solamente directa, hay una conexión física. O sea, yo invado el cuerpo de las personas, yo entro directamente a las personas. Normalmente los seres humanos, por naturaleza, cuando tienes a desconocidos, tú tiendes a, como a siempre hay como un marco de distancia, ¿no? Nosotros rompemos eso con desconocidos y todos los días son personas totalmente diferentes. Yo todos los días veo gente que a lo mejor más nunca veré en mi vida, pero en esas horas de trabajo hay una conexión súper directa e invasiva. Y eso crea un vínculo que yo creo que, o sea, no sé qué otra rama artística lo pueda tener. Y eso me parece súper interesante y bonito del tatú. Cuando tienes hijos, empiezas a entender la responsabilidad que hay y empiezas a entender cómo ellos te ven como papá. O sea, el primer héroe de tu hijo eres tú. Entonces, como esa necesidad nunca de defraudar, de siempre ser como que el ejemplo y una mejor persona para que ellos crezcan viendo eso, ¿no? Y sí, bueno, a veces conseguir el balance entre la familia, el trabajo, una cosa, los viajes es como un poquito complicado, pero afortunadamente tengo una esposa también que entiende lo que hago y todos me apoyan y entiende que, bueno, que la carrera es como el soporte, ¿no?, de la familia y siempre están ahí apoyándome. Lo bonito de esto es que sí, obviamente hay una relación de marca y artista, pero cuando logras hacer una empatía directa con la gente que hay detrás de la marca, ¿sabes? Te das cuenta que hay una parte humana bien bonita, ¿sabes? Gente común, es gente como todos nosotros, luchando, trabajando, dándole día a día por sacar un producto adelante. Es una vez un chico en Caracas me para en la calle y me dice, hey, yo Mico, me dice gracias. Y fue así como que, o sea, no entendía, pensé que era un cliente que lo había tatuado y tal. Y empiezo a hablar con él y me dice, no te acuerdas de mí, pero yo estuve en uno de tus seminarios que diste en el barrio gratuito y solo quería darte las gracias, pero yo cambié la pistola, mi pistola por una máquina de tatuar. Entonces era como que, wow, uno no se da cuenta, a veces uno hace cosas pequeñas pero uno no sabe el poder o cómo influye en los demás. Entonces, no sé, yo creo que a veces uno como artista te toca una responsabilidad que no buscas cuando empiezas a darte cuenta que tienes influencia sobre la gente. Toca tener como mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace, o porque es que hay gente detrás de ti viendo, ¿no? Y como siguiendo esos pasos. Entonces, es como un compromiso con uno mismo de ser mejor persona, ser siempre algo como que, ser un buen ejemplo, ¿no? Tanto para mis hijos, para la gente que sigue mi carrera, para la gente que ve lo que hago, para la gente que aprecia el arte que hago, los que están comenzando, que me ven como, ¿sabes? Que están viendo este camino. Toca como siempre tener claro que hay un compromiso, ¿no? Y es siempre hacerlo bien.